Vamos a resolver este ejercicio, en este caso la derivada de esta expresión. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque un error muy frecuente es pensar que la derivada de una función de este estilo, de una expresión de este estilo, es simplemente derivar esta expresión y esta otra, pensando en tal vez obtener algo como lo que te estoy escribiendo en pantalla. Hay que ser muy precavidos, ya que la derivada de un producto, en este caso de funciones, no se realiza de esta forma. Vamos a ver cuál es el procedimiento correcto, vamos a analizar poco a poco la función y vamos a entender cómo deberemos aplicar esa fórmula. Primero, imagina que se le da algún valor a x. Los videos anteriores los hemos empezado así, vamos a continuarlo. Imagina que se le da algún valor a x. ¿Cuál sería la última operación que se tendría que efectuar? Bueno, primero tendremos por aquí que hacer una potencia aquí al cuadrado. También de manera simultánea tendremos que aquí hacer este producto. Después realizaríamos el cálculo del arcoseno. Observa que aquí tendría estas dos cantidades y en este caso la última operación que efectuaríamos sería un producto. Aquí va a ser el número resultante de esta parte con el número de esta otra. Esa es la última operación que obtenemos aquí, así que será la primera fórmula que vamos a aplicar. Vamos entonces a recurrir a la derivada de un producto. La manera en que lo calculamos, bueno, no es tan obvia, tiene su propia expresión, te la muestro aquí en pantalla, donde nos dice que al momento de derivar un producto de funciones es la primera función, que está representada aquí por f de x, multiplicada, y mucho ojo, el apóstrofe significa que es la derivada de esta segunda función, más la segunda función tal cual se ve, multiplicando a la derivada de la primera función. Hay que tener mucho cuidado al momento de observar la fórmula y compararla con el problema. Dicho esto, vamos a ver aquí en esta expresión. Voy a definir a x cuadrada como f y también voy a indicar que el arcoseno sería g. Te voy a mostrar una manera en cómo me gusta abordar estos problemas. Vamos a pasar aquí un poquito acá a la derecha. Vamos a decir que f de x deberá de ser igual a x al cuadrado, como si fuera un ejercicio aparte, muy importante, como si fuera un ejercicio independiente. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Vamos a colocar aquí f' de x. No nos representa gran problema. La derivada sería 2x. Perfecto. Ahora, ¿quién fue g de x? Lo voy a apuntar aquí nuevamente. G de x, recordando un poquito de cómo estaba en el ejercicio, era el arcoseno. Igual vamos a manejarlo como si se tratara de un ejercicio distinto. Vamos a escribir arcoseno de 5x. Ahora, en esta expresión vamos a indicar la derivada. Nuevamente, imagina que es un problema diferente, que tenemos ejercicios diversos y después vamos a combinar los resultados. Primero indiquemos que vamos a derivar, agregando aquí los operadores. Ahora, observa con atención. Si se le asigna algún valor a x en esta expresión, lo primero que tendríamos que hacer es este producto y al final calcular el arcoseno. Dado que esa fue la última operación que vamos a efectuar, será la primera fórmula de derivación que vamos a utilizar en esta parte. La fórmula ya la hemos trabajado anteriormente, es esta de acá. Vamos a continuar. De este lado lo que voy a obtener sería g' de x. Vamos a poner aquí. Esto deberá de ser igual. Y acorde a la fórmula, comparando el problema con la misma, vamos a encontrar que la u sería el 5x, ¿de acuerdo? Vamos a marcar aquí un poquito. Vamos a decir que esto viene siendo u. Lo que la fórmula nos dice, y es muy clara, es que en lugar de u vamos a escribir 5x. Que vamos a reemplazarlo, vamos a hacer la sustitución. No es tan complicado lo que sería este paso. Esta. Vamos a colocarlo aquí. En lugar de u colocamos el 5x, todo esto elevado al cuadrado. Y ojo, la fórmula 1 termina en este punto. Nos dice que todavía hay que multiplicar por la derivada de u, es decir, la derivada de 5x. La derivada de 5x es un 5. No pretendo hacer más extensa la explicación. Así que aplicando un poquito de álgebra, obtendríamos que g' es esta expresión. Listo. Ya tenemos f y f', que está en esta parte. También tenemos g y g'.
Ahora vamos a utilizar esas expresiones y sustituirlas en el problema original. Observa cómo lo vamos a hacer. En realidad es muy fácil ya que hemos llegado a este punto. Vamos a colocar aquí que la derivada de y deberá de ser igual y observa. Primero nos dice que escribamos la función fx. Así que vamos a escribir x al cuadrado. Y la deberemos de multiplicar por la derivada de g. Pero la derivada de g ya la calculamos. La tenemos en esta parte. Así que solamente, ahora sí que la copiamos y la vamos a pegar en esta parte. Vamos a colocarla aquí. X al cuadrado multiplicando a todo esto. Nos dice que después debemos agregar una suma, darle más, la función g. Dentro de nuestro ejercicio, bueno, lo puedes ver, aquí está, y aquí también lo escribimos. La función g es el arcoseno de 5x. Así tal cual lo vamos a apuntar aquí. Vamos a escribir el arcoseno de 5x. Y ahora nos dice que lo debemos de multiplicar por la derivada de f. El resultado simplemente es 2x. Reescribiendo un poco lo que sería esta expresión, vamos a obtener ahora sí pues el resultado de haber derivado a y. Vamos a colocarlo de esta manera. Observa, lo único que estoy aquí agregando sería un 1 en el denominador, multiplicar numeradores y denominadores. En este caso 2x lo colocamos al inicio de la expresión y aquí terminaríamos la derivada. Sencilla, solamente hay que identificar que cuando hay productos, bueno, pues en realidad trabajaríamos con dos ejercicios, por así decirlo, independientes. Ahora vamos a ver otra formulita interesante también que involucra utilizar estos elementos, estas funciones, llamémosle auxiliares, para poder encontrar la derivada. Esta fue la derivada de un producto. Ahora vamos a calcular la derivada de una división. Vamos a poner aquí este ejercicio. Seguramente las expresiones te resultan muy semejantes. Bueno, vamos a indicar o vamos a analizar cuál debe de ser la fórmula a emplear. Imagina que le damos algún valor a x. Si lo hacemos, tendríamos que calcular aquí este numerito. Después también tendríamos que calcular este número, calcular el arcoseno de esa cantidad. Y la última operación, por jerarquía de operaciones, sería la división. Así que la fórmula que vamos a utilizar va a ser la derivada de una división. La expresión es así, es un poquito compleja. De hecho, considero que es la más compleja de todas. Viene siendo la de acá. Mucho ojo. Aquí sí quiero comentarte, mucho ojo. Primero hay que identificar quién es f y quién es g dentro de nuestra función y también dentro de la fórmula. Observa cómo a f lo estamos colocando en el numerador, a g lo estamos colocando en el denominador. Pero al igual, aquí es lo bueno, al igual que el ejercicio de derivar un producto, solamente vamos a hacer sustituciones. Por lo que tendríamos otra vez que poner qué es f de x, aquí vamos a poner qué es g de x, vamos a escribirlo, el arcoseno de 5x y calcular las derivadas. Pero por fortuna ya las tenemos. Voy a colocarlas aquí para tenerlas a la mano. F' de x, esta no está complicada, solamente es 2x. Y lo que sería g' de x, nuevamente repito, ya lo calculamos en el ejercicio anterior. Vamos a copiarlo nada más, viene siendo esta expresión. Vamos a colocarla. Listo, y ahora lo que sigue es mucha observación, ¿ok? Vamos a ir sustituyendo poco a poco en esta fórmula. Tendríamos entonces que y', ya nada más es sustituir, y' deberá de ser igual la expresión g, es decir, todo esto, pero ya serían parte de nuestro resultado. Vamos a colocar el arcoseno de 5x multiplicando a la derivada de la función, es decir, solamente al 2x. Vamos a colocar aquí por 2x. Así. Tendríamos el arcoseno multiplicando a esto de acá. Menos, nos dice que coloquemos la primera función, es decir, x al cuadrado, por la derivada, es decir, la derivada de g, es decir, lo que tenemos acá. La expresión se vuelve un poquito grande, pero solamente, repito, estamos sustituyendo. Y ahora, ojo, todo esto se debe de dividir
acorde a la fórmula. Vamos a borrar un poquito acá y vamos a reescribirlo de manera más correcta. Vamos a poner y', deberá de ser igual a, entre, observa, la expresión g de x elevada al cuadrado. Mucho ojo, mucho cuidado. Es g de x, no es la derivada, es nada más la función original, es decir, esto de acá. Vamos a escribir el arcoseno de 5x, ahí está, y el cuadrado lo podemos colocar acá o bien colocar los paréntesis. Usualmente se coloca en esta parte. Aquí ya terminamos la derivada, es muy importante mencionarlo. La derivada ya está terminada, observa, guiándonos bajo los colores, ya todo está en rojo, por lo que ahora solamente me voy a concentrar en reescribir el ejercicio. Voy a colocar 2x arcoseno. Usualmente el 2x lo colocamos al principio. Arcoseno de 5x, aquí está. Menos también en esta parte. Le agregamos numerador por numerador, denominador por denominador. Lo que encontraríamos sería 5x cuadrada. Vamos a colocar aquí entre 1 menos 25x cuadrada. Y ya por último vamos a agregar el arcoseno elevado al cuadrado. Sería solo este término. Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Hay que tener mucho cuidado con las derivadas de productos y de divisiones o de cocientes. Vamos a seguir trabajando con ejercicios de este estilo para entenderlas mucho mejor.